Nadie en la aldea lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. Si alguien descubría lo que había bajo esa casa de barro, Concepción podía perderlo todo, incluso al niño. La hija se fue al amanecer. Cerró la puerta sin volver la cara y dejó detrás una cuerda de pañuelos en la baranda, el olor a café frío en un jarro y una hoja arrugada donde apenas se leía: «Voy a buscar trabajo, cuida a Mateo». Piensa en una casa de barro con las paredes cuarteadas por el sol y la lluvia, un techo que ya no ajusta las tejas y que cada ventisca amenaza con arrancar. Esa era la casa de Concepción la mañana que su hija se marchó, y en el centro, pegado al delantal, un niño que miraba la puerta como si en cualquier momento ella volviera a entrar. Concepción no era mujer de grandes palabras. Tenía las manos tejidos con surcos finos de trabajo, la espalda arqueada por años de cargar leña, y una voz que sonaba siempre como si saliera de una cocina donde algo se cuece lento y con paciencia. Miró a su hija una vez más, midió la distancia que separaba la vida que conocían de la que quedaba en ese instante, y venció un impulso que fue mezcla de orgullo y de dolor. No le pidió que se quedara. Sabía que los caminos de la ciudad a veces devoran más de lo que prometen, y a pesar de todo dejó que la puerta se cerrara. Se quedó con Mateo, que no tenía más de 7 años, y con la casa de barro que se deshacía. La noticia corrió por la aldea como el polvo en verano. La hija que se fue, la abuela sola con el nieto. Para unos fue pena, para otros censura. El coronel Faustino Machado, cuya casa de tejas siempre parecía un peldaño por encima del resto, observó desde su distancia habitual, con una mirada que equivale a muchas palabras. En el pueblo, los ojos del coronel eran como la lluvia en temporada de cosecha, podían bendecir o arruinar. Concepción lo sabía bien. Había visto cómo una palabra suya bastaba para que las ventas se secaran en la plaza. Si esta historia te interesa, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde nos escuchas. La casa de Concepción era, salvo por la dignidad de su dueña, un mapa de precariedades que se leían a simple vista. La puerta tambaleante, una ventana sin cristal cubierta con un retazo de saco, el suelo de tierra apisonada que en las noches humedecía y olía a humedad antigua. Dentro, una lamparina emitía una luz temblorosa que dibujaba las grietas del barro como redes. Había un fogón tan pulido por el uso que las manos parecían saber la ruta para hacer fuego sin equivocarse. Una mesa con 3 patas torcidas y una cama que crujía como la madera cansada. Todo aquello era la geografía de la falta, pero también la cartografía de la resistencia cotidiana. La rutina encontró pronto su forma: levantar a Mateo antes del sol, encender la lamparina, buscar leña, remendar la ropa, bajar al pozo. Concepción vendía de vez en cuando el pan que hacía por la mañana o intercambiaba huevos por sal en la tienda de Hermenildo Correia, el mercader ambulante, que llegaba los miércoles con su balanza y su voz de comerciante que había aprendido a medir las cosas con paciencia. A veces, cuando la plaza estaba vacía, Concepción se sentaba en el umbral y enseñaba a Mateo a atar nudos, a reconocer las nubes y a contar los pasos hasta la escuela. Le hablaba con palabras pequeñas y firmes. La sombra viene antes que la lluvia. Aprende a reconocerla. El niño aprendió a cantar los refranes que su abuela decía, a cerrar la puerta con cuidado y a guardar el último pedazo de pan para la cena. La dignidad de Concepción no se proclamaba, se mostraba en cómo lavaba cada plato, como si fuera la primera vez que algo digno pasaba por sus manos, en cómo, cuando faltaba aceite para la lámpara, bañaba el aceite viejo con cuidado para no desperdiciar ni una gota, en la manera en que doblaba la ropa de Mateo y la dejaba en el rincón para que el niño supiera, aunque fuera por una costura, que algo suyo estaba intacto. Era una resistencia silenciosa contra la humillación que a veces trae la pobreza.
Las mañanas tenían un sonido propio. El viento que se colaba por las rendijas de la casa, el rumor del río lejos, el carro que pasaba por la calle principal levantando polvo, y siempre la voz de las mujeres en el mercado que hablaban de milagros pequeños. La vecina María ya tiene 2 gallinas más. Fueron y dijeron que el coronel va a repartir tierras otra vez. La aldea era un tejido donde los hilos de la solidaridad se mezclaban con los de la desconfianza. Concepción, que conocía ese tejido mejor que la mayoría, sabía que cualquier pequeño movimiento suyo podía estimular comentarios que mordían como perros. Una tarde, cuando el cielo amenazaba lluvia y el olor a tierra mojada empezaba a subir desde el camino, Concepción decidió reparar una grieta en la pared de la cocina. Había notado que, con cada lluvia, la grieta crecía y una corriente fina de agua se resbalaba por el barro como una lágrima lenta. No tenía más que un cubo de barro endurecido y unas tablas viejas, pero se puso a trabajar con la confianza de quien conoce cada veta del adobe. Movió una teja que servía de umbral, y al retirar un trozo de tabla suelta, su mano topó con algo frío y metálico. Era una lata enterrada. No grande, no heroica, una lata herrumbrosa con la pintura descascarada que parecía haber sido escondida por manos que ya no estaban. Cuando Concepción la abrió con el filo de un cuchillo, un sonido seco de monedas se mezcló con el aire. Había monedas, pequeñas como promesas, una cadena rota con un medallón, un papel diminuto doblado como si fuera una confesión. El olor que subió del contenedor era a ángulos viejos, aceite, tierra y nostalgia. No hubo en ella gesto de triunfo, solo sobresalto y el peso inmediato del cálculo. ¿Qué han de significar esas monedas? ¿A quién pertenecieron? ¿Qué reclamarían ellas si un día se supiera? Concepción pensó en la hija que se fue, en el niño que apenas sabía contar hasta 10, en el techo que dejaba pasar la lluvia. Pensó en tomar solo lo necesario, en eso que a veces llaman supervivencia y otras veces con menos ternura, secretismo. La llamada de la necesidad es un timbre que suena agudo en la noche, a veces obliga a responder sin pedir permiso. Guardó la lata en su falda, apretó la tela con las piernas mientras terminaba de cerrar la grieta. A Mateo, la pregunta le ardía en la cara. «Abuela, ¿qué encontraste?» Él tenía la curiosidad en los ojos, la misma que lo llevaba a hurgar en los bolsillos del abuelo antes de aprender a medir el valor de las cosas. Concepción le dijo algo que era a la vez evasión y protección. «Nada que te quite el sueño, mi niño. Juguemos». Le enseñó un juego de manos para cambiar la atención. La vida tiene maneras de requerir sacrificios sin anunciarse con bombo. Esa noche, al acostarse, la lata quedó escondida en el hueco que la mesita escondía bajo un paño. Concepción no durmió pensando en la riqueza o en la miseria, sino en la posibilidad de una noche menos fría para Mateo, de una teja reemplazada el próximo mes, de semillas que germinaran en la tierra del fondo. No era la mente de quien sueña castillos, era la de quien imagina cojines para que los pies duros no se resientan más. Pensó también en el coronel, en las historias de desalojos, en las órdenes que se soltaban con la misma facilidad que la lluvia. Sabía que si alguien sospechara, la única manera en que aquella lata podría traer algo bueno sería siendo manejada con cuidado. Y la palabra cuidad se le anudó en la garganta con el sabor salado de la culpa. No contó a nadie. La primera mañana que vendió algunas monedas fue tímida. Caminó hasta la plaza con Mateo a su lado, llevando el delantal amarrado a la cintura como si fuera un escudo. Hubo un mercader ambulante que miró las monedas y dijo, «Poco», y Concepción asintió. Sabía bien que todas las monedas tienen su precio. Cambió algunas por cemento y por una tela gruesa con la que reparó las tejas que allí donde el viento podía meterse. Compró además una pequeña cantidad de harina para hacer pan más seguido.
Cada cosa que adquiría era un ajuste, un parche sensible que la hacía sentir menos expuesta al juicio de los demás. La primera mejora fue apenas perceptible. Un rincón del techo con tejas nuevas, una grieta sellada con barro fresco. Pero en una aldea, las cosas pequeñas son una linterna. Basta con encenderla un poco para que otros vean la luz. Los rumores se formaron como nubes. Dicen que Concepción ya no anda con la costumbre de pedir. ¿Quién habrá ayudado a la vieja? La gente miraba y murmuraba. Algunos con envidia, otros con admiración y otros con dedos que sabían señalar. Nadie preguntó directamente, como si el silencio fuera moneda de cortesía. Hermenildo Correia, el mercader, comenzó a hacer preguntas que él llamaba conversación. ¿Y la muchacha no volvió todavía? Concepción contestaba con economía, con esas frases que son barrera y verdad a la vez. No ha regresado, yo la espero. Hermenildo, que conocía los silencios de la aldea tanto como las monedas que pesaban en su balanza, ofrecía su mirada mesurada y su mercancía sin preguntar demasiado. Concepción se limitó a comprar lo indispensable con cuidado, dejando siempre una parte oculta en el hueco que su cama tenía bajo el colchón. El pueblo, por su parte, tenía memoria larga. Se recordaba de Marcelino Bastos, el hombre que tiempo atrás había sido dueño de la casona que ahora se inclinaba como si durmiera y cuyo nombre aparecía en historias susurradas. Se murmuraba que Marcelino había escondido tesoros, que había enterrado cosas para tiempos de guerra o de escasez. Nadie lo sabía a ciencia cierta. Eran más bien leyendas que el viento había transportado hasta quedarse en las bocas. La aparición de monedas en la casa de Concepción añadió nuevo combustible a esos fuegos. ¿Será cosa de Marcelino?, decían los que creen en el peso de la historia. La curiosidad se mezcló con la sospecha, y en los pueblos la sospecha se parece mucho a la justicia popular, rápida y sin apelación. Mientras tanto, la relación entre Concepción y Mateo se fue tejiendo con instantes que parecían tan simples que alguien podría pasarlos por alto. Una sopa que alcanza para dos, un abrigo remendado, una canción que ella tarareaba mientras barría la casa. Mateo comenzó a ayudar en pequeñas labores, a carrear agua en un balde pequeño, ayudar a dar de comer a la gallina, contar cuántos granos de maíz habían quedado para la semilla. En la escuela repetía a veces la palabra abuela, con una reverencia que parecía mayor que sus inviernos. Concepción, por su parte, procuraba enseñarle algo que a sus ojos era precioso. Cómo mirar a la gente sin pedir permiso, pero también sin permitir que la mirada te robe la dignidad. El día en que el rumor dejó de ser un murmullo para convertirse en murmullo con peso, alguien dejó una nota en la puerta de la casa. No era un reclamo, era un comentario anónimo que decía: no se prestan monedas sin deuda. La nota fue más vejatoria por su ambigüedad que por sus palabras. Concepción la leyó con las manos temblorosas, la dobló y la dejó debajo de un vaso. No lloró en público, lloró en la cocina, con Mateo durmiendo, mientras el viento golpeaba la ventana como si quisiera entrar para ver cómo lo resolvería ella. Se preguntó si debía confesar, si debía ir al coronel y explicarle que todo lo que tenía era para el niño, pero la idea de ponerse a la merced del poder le resultó insoportable. El coronel no es un juez benevolente y la explicación puede abrir puertas que no vuelves a cerrar. Los días pasaron con esa tensión sutil. Concepción vendía a cuentagotas, compraba sin ostentar y con cuidado fue reparando lo que pudo. Separaba una parte para emergencias, otra para mejoras y una pequeña parte que guardaba para el futuro de Mateo. No era ambición lo que la movía, era la responsabilidad de no dejar al niño nuevamente solo. Y a pesar de todo, vivía con el miedo de que una mala mirada, una denuncia, una curiosidad muy persistente,
la obligara a dar cuentas ante alguien cuyo criterio se basaba en el orden de la propiedad y no en la necesidad. Una mañana de mercado, mientras Concepción regresaba con nuevas tejas sobre el hombro y un saco con semillas, vio a un hombre que no conocía. No era de la aldea. Tenía la ropa limpia pero gastada, las botas cubiertas de polvo de caminos largos y una mirada que no era la de turistas ni la de mercaderes ambulantes. Se presentó como Vicente Bastos. No dijo que era pariente, ni que venía por Marcelino. Dijo que pasaba, que las tierras de alrededor le interesaban por historias viejas y por razones que prefirió guardar. Había algo en su voz que no exigía. Preguntaba, ¿esta casa ha pertenecido a la misma familia siempre? Eso fue lo primero que dijo al ver la humilde casita, y su interés no parecía oficial sino más bien curioso. Concepción, que no buscaba compañía ni fama, respondió con su prudencia habitual. Hace muchos años que no cambia de dueño. Hay recuerdos y una historia larga. Vicente escuchó como quien colecciona historias y dejó escapar una sonrisa que, por un momento, pareció ser un puente. Mi apellido es Bastos. No soy de aquí, pero vengo por asuntos de familia. ¿Usted conoce a alguien que sepa del señor Marcelino? No preguntó más. No hubo en su pregunta la memoria de quien exige la verdad, sino la de quien busca piezas de un rompecabezas con manos que se han curtido en el trabajo. Aquel encuentro dejó en Concepción una curiosidad que no era esperanza, sino cautela. Vicente volvió a aparecer en la plaza en otras ocasiones. Compraba pan, ofrecía chismes de caminos lejanos y conversaba con Hermenildo hasta que éste le daba la espalda para atender a otros. Había en Vicente un aire de alguien que había enterrado pérdidas y seguía caminando. Concepción lo observaba desde la distancia, midiendo las palabras que podría o no darle. No era que desconfiara por principio. Desconfiaba porque la aldea pesa con rapidez a quien se destaca, y la diferencia en la vida suele llamarse peligro. El rumor, sin embargo, no esperaba a Vicente. Se había vuelto viento. Los niños de la escuela preguntaban a Mateo por sus tejas nuevas. Alguien notó que la puerta ya no crujía tanto, y la plaza tenía ya su nuevo rumor tomando forma. La vieja encontró dinero. Concepción escuchaba las versiones, y cada una le devolvía una imagen distinta de sí misma. A veces la figura de una ladrona para la lengua más cruel, otras la de una mujer que por fin consiguió alivio. Ninguna de esas etiquetas le servía para decidir. Cada una era una presión, y la presión siempre termina pidiendo un gesto. Una noche, cuando el viento anunciaba lluvia y la lamparina era poco más que un ojo cansado, Concepción sacó la lata escondida y la miró como quien mira la mueca de un destino que no pidió. Tomó pocas monedas, las más redondas y brillantes, y las puso sobre la mesa. Eran suficientes para comprar cemento y un saco de semillas, pero difícilmente para cambiar un nombre en el pueblo o aplacar la curiosidad del coronel. Pensó en hacerlo todo público, en dejar una nota explicando que había encontrado aquello y que se lo había usado para el sustento y la mejora de la casa. Pensó en ir al cura, en contárselo a la autoridad local. Cada opción tenía su precio. El ojo del coronel, que ve y pesa y decide, no era algo que quisiera invitar por propia voluntad. Mientras meditaba, Mateo apareció en el umbral con sus ojos de quien ha descubierto una nueva palabra. «Abuela, ¿ahora vamos a tener más pan todos los días?» Concepción suspiró. No quería promesas falsas. No deseaba alimentar esperanzas que la propia vida podría quebrar. «No lo sé, mi vida, pero intentaremos que la casa no pierda tejas con el viento». Le dio un beso en la frente y el niño sonrió como si esa respuesta fuera un mundo. En la plaza, el coronel comentó con alguien que si la tierra se removía tanto, era porque alguien andaba acomodando cosas. No dijo más, no hizo falta.
El silencio que siguió fue una especie de sombra que se podía medir. Concepción sintió que la casa la miraba con la conciencia de que un secreto había irrumpido en su humildad y había convertido las cosas comunes en piezas potencialmente peligrosas. No se autoproclamó buena ni mala, simplemente sabía que debía decidir con la prudencia que los años le habían enseñado, no por cobardía, sino por la responsabilidad de un niño en su cuidado. Y entonces, una mañana brumosa, cuando aún el pueblo bostezaba y las gallinas no se atrevían a salir, alguien tocó la puerta de Concepción con una mano que no parecía temer a la respuesta. Ella fue a abrir y lo encontró a él, Vicente Bastos. No traía papeles oficiales ni actitud de juez, traía más bien la insistencia de quien busca piezas sueltas. «Buenas», dijo suavemente. «Vine a ver la casa. Dicen que tiene historia». No dijo que venía por algo escondido. No mencionó monedas. A veces la verdad llega en el silencio, y a veces en la primera palabra que nadie espera. Concepción lo miró. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear el barro como si estuviera escribiendo algo en la pared. Dentro, la lata seguía donde la dejó, con su rumor metálico apenas perceptible. Ella suspendió la decisión por un segundo largo, como quien respira para no caer en la primera trampa del impulsivo. Abrir la puerta fue abrir la posibilidad de ser transparentes o abrirse a 7 preguntas que no sabía responder. Vicente inclinó la cabeza como quien entiende que hay gestos que pesan. «No vine a ser juez», dijo. «Vengo a preguntar nada más». Concepción, con la misma sencillez de siempre, dejó que la lluvia hablara por un momento y le ofreció un asiento que refunfuñó al recibir el peso. Mateo, que jugaba con unas chapas en el suelo, se asomó y saludó tímido. Vicente sonrió al niño, y en ese instante la casa entera pareció contener la respiración. Alguien que no era del pueblo podía significar ayuda, peligro, alianza o nada en absoluto. La incertidumbre se enroscó como el humo del fogón, lenta y densa. La historia, hasta entonces cocida a fuego lento, había encendido una brasa nueva. Concepción tenía frente a sí la posibilidad de un aliado, pero también el riesgo de abrir una caja que, una vez abierta, no conoce el camino de regreso. Cerró la puerta con la mano firme, sin hacer promesas. La lluvia fuera hacía su música habitual, y dentro la lata aguardaba como una pequeña bomba de decisiones aún por estallar. Concepción respiró hondo, y por primera vez desde que encontró las monedas, pensó en la palabra que más le pesaba: verdad. La palabra verdad quedó en el aire como si fuera una semilla a la que hacía falta tierra. Vicente la miró sin prisa. No preguntó por la lata ni por las monedas. Concepción, que tenía ya el gesto de quien sabe administrar silencios, cerró la puerta con la misma mano con la que, años atrás, había cerrado cajones y abrazado hijos. Lo invitó a sentarse, y entre la lluvia y el aroma de pan recién hecho, habló con la voz que usaba para las cosas importantes, medida, sin aspavientos, con la claridad de quien no busca absoluciones, sino caminos. «No voy a decirte que no encontré nada», dijo Concepción. «Lo encontré, y lo guardé porque no hay otra cosa aquí que me asegure que Mateo no quedará de nuevo solo. No lo escondí por avaricia, lo escondí por miedo. No es lo mismo, Vicente, aunque suenen parecido cuando los juzgan». Vicente asintió. Tenía unas manos grandes que hablaban de trabajos duros y de viajes por caminos donde a veces la gente se aprendía a no preguntar. «Si quieres, puedo ayudar a buscar la manera de que eso rinda sin que llame la atención», respondió. «Que no sea ostentación, sino cuidado». Esa fue la manera en que comenzó la alianza, sin contratos, sin palabras grandilocuentes, con sencillas decisiones contables. Primero acordaron una regla: nada de cambios bruscos. Todo lo que entrara sería dividido en 3 montones distintos:
reparaciones inmediatas para la casa, reserva de emergencia y una pequeña inversión a mediano plazo para la educación de Mateo. Nadie más lo supo. Vicente, que conocía los caminos de los pueblos y a los hombres que los mandan, aconsejó prudencia. Cuando arregles, no arregles todo. Arregla lo justo para que no parezca que alguien vino a regalarte la vida. Así lo hicieron. Compraron cemento y algunos bloques para sostener la base que más se había hundido. Pusieron un pedazo de lona bajo la teja rota para que las lluvias no volvieran a humedecer el colchón. Con el dinero de las primeras monedas, comprarían además un macho de la pequeña raza local, una inversión que no llama tanto la atención como una carreta nueva, pero que, con tiempo, puede multiplicarse. Vicente consiguió, con sus conversaciones en los caminos, el trato justo, una vaca flaca a buen precio que podía traer crías dentro de un par de años, si la cuidaban. Hermenildo, que empezaba a sospechar pero no a interrogar, cerró los ojos una mañana cuando Concepción le pidió harina y semillas a cuenta y prolongó la confianza por la sola dignidad de la abuela que siempre pagaba cuando llegaba a poder hacerlo. Los meses siguientes fueron de trabajo meticuloso. El pueblo vio cambios que no se traducían en lujos. La puerta dejó de tambalear, un pequeño contrafuerte de adobe recogía el viento que antes barría la cocina. La lamparina ya no bailaba. En la pared del corredor colgó un paño nuevo que Concepción había comprado con una parte mínima de las monedas. No había fiestas, ni estrenos, ni ostentación. Había cuerdas de ropa más limpias, había pan para las cenas, y el niño pudo ir a la escuela sin parecer un intruso entre los otros chicos. Sin embargo, la gente imaginó historias. Las habladurías son un tejido que se hace más rápido que la verdad y más fácil de desplegar. ¿Quién le habrá ayudado?, preguntaban a media voz. ¿Habrá empeñado algo que no era suyo? Las respuestas se repartían como los frutos en los días de cosecha. Algunos daban a Concepción el beneficio de la duda, otros afilaban la lengua con conjeturas. El rumor también cruzó la casa del coronel. Faustino Machado, hombre de pocas sonrisas y de muchas cuentas, oyó lo suficiente como para levantar la ceja. No se presentó con amenazas, no hizo falta. Su mirada pesó como una balanza que no necesita tocar para inclinar. La figura del coronel hizo que la precaución de Concepción se tornara aún más rígida. Hubo un incidente que puso a prueba la prudencia que habían cultivado. Una madrugada, alguien rompió el candado del gallinero y se llevó 2 gallinas. No fue el mayor robo de la historia, pero vulnerable, daba la impresión de que la casa podía ser expuesta. La pérdida fue amarga, porque aquellas gallinas eran la promesa de huevos para vender. Concepción sintió el frío del despojo, pero también la determinación de no convertirse en víctima perpetua. No llamó al coronel, no acudió a la plaza a hacer escándalo. Reforzó el gallinero con tablas que compró en la feria y con la paciencia que tanto la había guiado. Vicente, por su parte, montó una guardia de noche unos días, no con armas, sino con presencia. Es sorprendente cuánto puede proteger la vigilancia de un vecino que no pregunta. La relación entre Concepción y Vicente creció con la misma lentitud que los brotes, sin prisa, con gestos concretos. Vicente no era el tipo de hombre que prometía arreglos fáciles, ofrecía manos y soluciones frugales. Iban al mercado juntos algunas veces, ella con el delantal y él con una bolsa donde guardaba herramientas. Conversaban en la plaza de cosas menores, el clima, las enfermedades del ganado, las rutas de la panadería, y esas conversaciones hicieron que el pueblo fuera tejiendo una versión diferente. No la de la mujer secretamente enriquecida, sino la de la abuela que con ayuda iba poniendo las piezas en su sitio. El punto decisivo de la historia llegó una tarde en la que la aldea parecía un espejo, calma fuera y mucha preocupación dentro.
Concepción supo que no bastaba con administrar en silencio, que tarde o temprano la verdad iba a pedir lugar. Ya no por el ruido de las monedas, sino por algo más grande, la enseñanza que quería dejar a Mateo. No quería que su nieto aprendiera que la vida se arregla con escondites. No quería que creciera con la sensación de que para salvarte hay que mentirle al mundo. Quería que aprendiera a cargar las consecuencias de los actos sin perder la ternura. Así, tomó la decisión que había meditado en las noches. Iba a escribir. No lo haría para presentarlo a nadie en ese momento. Lo haría como prueba de un acto, como evidencia moral en caso de juicio de conciencia, como legado para el niño. Se sentó en la mesa con una hoja gastada y un trozo de lápiz que había sido de alguno de sus hijos. Puso luz en la lamparina. La mano le tembló un poco y comenzaron las palabras que necesitaban ser dichas. Escribió con la firmeza de quien ordena una casa interior. Detalló el hallazgo, la fecha aproximada, lo que había hecho con cada moneda y cada objeto. No omitiría nada de lo esencial, porque su voluntad al escribir era despojarse de la culpa que a veces pesa más que la necesidad. Enumeró: tejas compradas, saco de semillas, inicio de compra de un macho, reserva para emergencias. Explicó por qué no había acudido a las autoridades. No por desconocer la ley, sino por miedo a que la ley, en manos de quien no comprende, deshiciera lo que hice para cuidar a mi nieto. Hizo una confesión amarga que comenzó con un perdón y terminó con una breve casi filosófica. Hice lo que creí que haría una madre en mi lugar. La carta la selló con un gesto sencillo. Dobló la hoja, la puso dentro de un pañuelo, la ató con un hilo y pidió a Vicente que fuera testigo de su voluntad. No la leyó en voz alta, no hizo proclamaciones, solo pidió que, si algo le ocurría, la hoja fuera abierta y leída frente a la gente, que no quede nada en el silencio que pueda ser malinterpretado, dijo. Vicente, con la mirada baja y respetuosa, aceptó ser el custodio que ella solicitaba. No para proteger la lata o su procedencia, sino para proteger la intención de quien actuó por necesidad. El gesto en sí era una pequeña revolución de transparencia, no una confesión pública que buscara absolución inmediata, sino un compromiso con la verdad a largo plazo. Ella no pedía que la juzgaran con ternura, pedía que la verdad tuviera su lugar en la historia, para que al menos su nieto supiera de dónde venían las cosas y por qué se hicieron así. Concepción escondió la carta en un hueco bajo el suelo de la cocina, junto a la misma tabla donde estaba la lata. No lo ocultó con el fin de que nadie la encontrara. Lo ocultó porque la madera necesitaría tiempo para resguardarla hasta que la lectura tuviera sentido. Le encargó a Vicente que guardara el secreto, que nadie la abra mientras yo viva, pidió, y añadió, con la serenidad que da la certeza de haber hecho lo debido: si me toca explicar, lo haré yo misma cuando llegue la hora. La decisión no borró el temor. Si algo la mantuvo en pie, fue la convicción de que la verdad, aun cuando se entregue tarde, tiene un poder que las habladurías no poseen. Los días siguientes siguieron siendo de trabajo y prudencia. Mateo crecía, aprendía a ir y volver de la escuela, y en las noches se sentaba a escuchar a su abuela contar pequeñas historias de cuando la casa era robusta y la gente tenía menos motivos para callar. Concepción, por su parte, se enseñaba a sí misma a mirar hacia adelante y a soltar los remordimientos. El coronel, que había observado con ojos que nunca se pierden mucho, mandó un escribiente al pueblo. No hubo juicio formal, fue algo más sutil, una visita del capataz, que iba a verificar lindes. Los hombres de Faustino no tocaron la puerta, y sin embargo su presencia se hizo notar. Preguntaron por la tierra de alrededor, por quién vivía la casa, por si había documentos de compra.
Concepción respondió con la sencillez de siempre. Esta casa es mía desde hace mucho. No hay escrituras que lo muestren, solo historias. La respuesta no aplacó la curiosidad del capataz, pero el tono era suficiente para que se marchara sin más inconvenientes. La presencia del coronel dejó, sin embargo, una sombra que nadie pudo negar. Si alguna vez alguien decidiera hurgar más, la mirada del poder pesaría como siempre pesó por aquí. Pasó un año. La casa no se transformó en palacio. La vida de Concepción tampoco, pero la diferencia era visible. La casa resistía las lluvias mejor. El niño tenía un abrigo más sólido y algunos granos guardados para asegurar una siembra. Compraron el macho y con buena alimentación pronto dio los resultados esperados. Crías que se convertirían en sustento y quizás en venta en un futuro no inmediato. Con las primeras ganancias se educó a Mateo en pequeñas cosas prácticas, cuentas, lectura básica, la importancia de pagar las deudas que se contraían por necesidad. Vicente enseñó algo también: cómo negociar sin perderse. Hermenildo, fiel a una ética de comerciantes de pueblo, les extendía crédito con más confianza y menos preguntas. El rumor cambió de tinte a medida que los frutos se veían. Algunos que antes habían murmurado, ahora bajaban la voz y saludaban con más respeto. Otros, sin embargo, nunca dejaron de mirar con suspicacia. En las tardes de plaza, mientras las mujeres pelaban maíz y los hombres discutían sobre la cosecha, el nombre de Concepción comenzó a asociarse con la imagen de la abuela trabajadora que había sabido aprovechar un golpe del destino. No era la glorificación de una riqueza repentina. Era el reconocimiento de la labor que había venido detrás del pequeño alivio. La carta, entretanto, permaneció en su sitio. Concepción no la tocó. Había tomado la decisión de que ese documento llegara a la luz solo cuando ella ya no pudiera explicarlo con la palabra. Era su forma de enseñar a Mateo que las acciones tienen consecuencias y que la verdad, aunque escondida por prudencia, debería tener eventualmente su momento. Los años trajeron lo que traen los años: más arrugas, más memoria. Concepción cumplió su ciclo con la dignidad con la que lo había vivido. No hubo enfermedad dramática ni espléndida agonía. Hubo una lenta descalcificación de energías, un cuerpo que pidió menos caminos y más sillones. Mateo creció junto a ella, ya no niño, pero no aún hombre. Aprendió el oficio de la reparación, la compra sensata, las horas de la tierra. Vicente quedó como compañero de camino, no con promesas románticas a la ligera, sino con la certeza de haber sido un apoyo. La relación entre ellos fue tejida con manos hábiles, sin forzar nada que no viniera como una consecuencia natural de convivir en dificultades compartidas. Cuando Concepción enfermó por fin, fue el pueblo el que mostró la parte más humana de su tejido. Algunos, que antes habían sido lentos en la ayuda, volvieron con platos calientes. Otras mujeres se turnaron para barrer la casa. Tal vez la vida de campo tiene esa ley no escrita. Cuando cae quien fue soporte, los demás aparecen en silencio, como si debieran pagar una deuda de cuidados que no se había saldado con palabras. En la última semana, Concepción pidió a Vicente que trajera la hoja donde había escrito. Quería poner las cosas en orden antes de partir, una vez más, con la tranquilidad de quien sabe que la vida exige honestidad. Sentada en el sillón que Vicente y Mateo habían reforzado, tomó la carta, la sacó del hueco y la abrió. La lectura no fue un acto de confesión, sino el cierre de un ciclo que ella misma había iniciado. Les explicó con calma a ambos por qué lo había hecho. Detalló las cifras con la lucidez que la experiencia trae y terminó con la petición que había hecho tiempo atrás: que la carta fuera leída públicamente después de su muerte. No para buscar perdón, dijo, sino para que sepan que no hay milagro, solo trabajo y decisiones. Pidió a Vicente que, si él creía conveniente, la leyera en el entierro.
Él asintió con la cabeza y no prometió palabras que no podría cumplir. Prometió simplemente que guardaría la voluntad de la mujer que lo había acogido. La despedida fue sencilla. Concepción murió una tarde en que la lluvia había limpiado el polvo de la plaza y las campanas de la iglesia se oían a lo lejos. No fue una muerte grandilocuente, fue la conclusión pacífica de una vida trabajada con manos que ya no podían más. En su funeral, la gente del pueblo se acercó en grupos pequeños. Algunos reconocieron en silencio la responsabilidad con la que había vivido la abuela. Otros mantuvieron las miradas largas. Mateo, ya joven, se mantuvo firme junto al cajón, sosteniendo algo que era más que un duelo, la certeza de que su vida no sería la de un huérfano. Vicente cumplió la voluntad de Concepción. Después del entierro, en la plaza, con la gente reunida como se reúnen las aguas en una confluencia, abrió la carta y la leyó en voz alta. No fue lectura teatral, fue la contabilidad honesta de una mujer que explicó sus razones. Dijo cómo había encontrado la lata, qué había comprado, a quién había pedido ayuda y por qué no había acudido a quienes detentan el poder. La voz de Vicente tembló alguna vez. La gente escuchó. Hubo quienes miraron al suelo con culpa. Hubo quienes soltaron un suspiro que parecía decir «entendí». Nadie saltó con acusaciones destempladas. La lectura provocó más reflexión que escándalo. Lo que vino después no fue una absolución plena ni una condena. La lectura abrió, sobre todo, la posibilidad de un relato compartido. Algunos propusieron que parte de lo que quedaba de las monedas, lo que no se había usado, se destinara a un fondo comunal para emergencias, y la propuesta fue aceptada por la mayoría. No era que la comunidad reclamara la propiedad. Era la forma humilde en que el pueblo reconocía que la necesidad compartida debía transformarse en una red de seguridad. Mateo, con la mirada fija, aprendió una lección que no se escribe en las escuelas, la de la responsabilidad pública. Los años siguientes mostraron la idea nueva. Aquel pequeño fondo ayudó a otra abuela a reparar su techo cuando una tormenta lo dañó. No era una solución para todos los males, pero sin duda fue un gesto de reciprocidad que Concepción no había previsto al principio. La casa de barro ya no se deshacía. Había cambiado a una estructura más firme, aunque sencilla. El niño se hizo hombre, aprendió el oficio de panadero de Hermenildo y abrió una pequeña hornada que, con el tiempo, se hizo conocida por el pan consistente y la honestidad del peso. Vicente siguió en el pueblo, a su lado, no por romanticismo esperado, sino porque la alianza había demostrado ser solidaridad verdadera. El legado de Concepción quedó como una historia compleja que se contaba en las plazas con tonos distintos según quien la narrara. Para algunos era una advertencia. No ocultes nada, que la verdad suele salir. Para otros, una enseñanza práctica. A veces, las manos deben hacer lo que la ley de los hombres no alcanza a proteger. Y para los más jóvenes, como Mateo y los otros niños que crecieron en la misma calle, fue un ejemplo de cómo la palabra necesidad convive con la palabra responsabilidad. Al final, la pertenencia de aquel hallazgo se volvió menos importante que la forma en que se usó. Nadie quedó con una fortuna. Nadie se proclamó dueño de una suerte regalada. Lo notable fue que las decisiones tomadas con trabajo, previsión y una carta como testimonio moral pudieron transformar la precariedad en un impulso para construir redes. La historia no borró la ambigüedad. Había ruido moral en la decisión de ocultar inicialmente la lata, pero la acción posterior, la escritura, la planificación, la inversión en aquello que serviría a más de una persona, dio a la historia una tonalidad de responsabilidad. Si alguna lección se puede extraer sin moralina, es esta: la necesidad empuja, el miedo persuade,
pero la verdad sostenida por actos de cuidado puede convertirse en un legado. Concepción no enseñó a vivir sin errores, enseñó a hacerse cargo de ellos. Mateo, ya mayor, así lo entendió. Con los años contó la historia a sus hijos y a los nietos del vecindario, no como ejemplo de astucia, sino como advertencia amable y guía. Si alguna vez encuentran algo, piensen en lo que hará que la vida siga siendo digna para todos. La casa, que al inicio del relato parecía a punto de deshacerse, se volvió en su tiempo un testigo. Siguió siendo humilde, pero firme. Sus paredes guardaban la memoria de una mujer que había hecho lo que pudo con lo que tenía. En la plaza, el nombre de Concepción se pronuncia todavía con respeto y con la complejidad que merecen las vidas humanas. Sin heroísmos, sin condenas tremendas, con la verdad de las decisiones hechas en medio de la precariedad. ¿Y tú? Si hubieras estado en su lugar, con la noche acechando y un niño a tu cargo, ¿qué habrías hecho? Comparte esta historia y cuéntanos en los comentarios qué habría sido para ti lo justo en ese dilema. Si esta historia te tocó en silencio, suscríbete. Aquí, las historias que nadie contó siguen esperando ser escuchadas.